destrozó mi vida por completo, en la cual llegó incluso a tener, bueno, he tenido 8 sobredosis, destrocé mi familia, destrocé mi entorno, destrocé mi persona, perdí mi dignidad, perdí los valores y perdí la cordura. Bienvenidos a otro episodio de House of Freedom Presenta, tu recurso con todo lo relacionado a la adicción y la recuperación. En el día de hoy tenemos otro invitado especial. Su nombre es Alex Manejo. Él tiene un podcast que se llama Adictos a la Vida y él nos habla desde España, que en el día de hoy va a estar compartiendo muchísima información como hemos estado haciendo anteriormente, pues con el fin de educar a la comunidad hispana sobre esta problemática de la adicción a las drogas. Y con esa introducción, pues quiero darle la bienvenida oficial a Alex, que nos acompaña aquí a través de videoconferencia directamente desde España. Alex, bienvenido al programa de House of Freedom Presenta. ¿Cómo estás? Muy buenas, Orlando, ¿qué tal? Pues estoy estupendísimamente y súper encantado de poder estar aquí con vosotros para ayudaros, ¿no? A todas esas personas que están padeciendo de la adicción, a que entiendan un poco más sobre esta problemática e intenten también de dejar de sufrir. Claro, claro, muchas gracias. Y pues, Alex, pues en nuestro programa, usualmente nosotros tenemos una combinación donde una semana tenemos un testimonio y otra semana tenemos un profesional en el campo de la adicción que nos comparte algún tema o en el caso del testimonio, pues nos comparte su testimonio. Pero yo creo que en el caso tuyo, llena criteria para ambas de esas cosas, porque aunque tú sí estás recuperado de la adicción, también eres un profesional, si no me equivoco, en el campo y tienes creo que tu propia clínica para ayudar a personas con esta problemática en España. So, con eso dicho, antes de comenzar, déjanos saber un poquito de ti, de tu testimonio, cómo comenzaste y lo que estás haciendo en el momento. Muy bien, bueno, yo soy Alex Manejo, como ya has comentado, ¿no? Yo tengo ahora mismo 31 años y yo he padecido la adicción en activo desde los 12 hasta los 24, ¿no? Que ya entré en el proceso de recuperación que me recuperó y fue el que hice, ¿no? Durante esos 12 años, la adicción en mi vida, pues destrozó mi vida, ¿no? Destrozó mi vida por completo, en la cual llegó incluso a tener, bueno, he tenido 8 sobredosis, destrocé mi familia, destrocé mi entorno, destrocé mi persona, perdí mi dignidad, perdí los valores y perdí la cordura y perdí todo lo que realmente puede hacer de una persona digna, ¿no? Y bueno, me costó muchísimo trabajo, ¿no? Poder recuperarme por la peculiaridad de la edad que yo tenía. Y estuve también, por casualidad, son 8 sobredosis las que tuve. Estuve en 8 centros también de tratamiento de adicciones, en los cuales en 7 de ellos no conseguí recuperarme, ¿no? Porque es verdad que no había el conocimiento exhaustivo de la problemática de esta enfermedad y no conseguí recuperarme. Y bueno, yo conseguí empezar a hacer un proceso que realmente parecía que tenía una metodología, ¿no? Que estaba basada en la enfermedad de la adicción, era un cognitivo-conductual basado en la enfermedad de la adicción y ahí conseguí tener un pequeño despertar, ¿no? Y a través de empezar a recuperarme fui creciendo como persona. Y bueno, y uno de los puntos claves que a mí me hicieron recuperarme fue que llegó el punto en que ya yo había tocado fondo, pero mi fondo había sido que terminé viviendo en la calle, ¿vale? Yo terminé 6 meses viviendo en la calle porque mis padres tuvieron ya que echarme como recurso de terapia de realidad, ¿no? Por supuesto, psicoeducado por unos profesionales que fueron los que al final me recuperaron. Y eso me hizo tocar fondo a través de un nivel de sufrimiento que empecé a sentir que realmente ya tuve que despertar, tuve un pequeño despertar y empecé una recuperación, la cual empiezo casi por obligación, pero a medida que me voy dando cuenta de que se puede salir de ahí, ¿no? Y de lo que realmente que tenía era un problema, ¿no? Mental que hacía que yo siguiese autodestruyéndome, ¿no? Tenía una enfermedad mental que lo que quería era simple y llanamente matarme. Empecé a darme cuenta y a recuperarme, ¿no? Y luego empecé a darme cuenta también de la falta del conocimiento exhaustivo de esta problemática
y decidí, a través del impulso de ver tantísimas veces a mi madre llorar, una madre y una familia destrozada, y empecé a verla ser feliz y empecé a verla, a que ella empezó a dejar de llorar y ella empezó a disfrutar de su hijo y su hijo empezó a dejar de autodestruirse, entendí de que hacía falta lanzar este mensaje a través de ayudar a otras personas a que se recuperara, ¿no? Y con 26 años terminé mi proceso de recuperación y fundé mi clínica que está aquí en Cádiz, en España, en Chiclana de la Frontera, ¿no? Y se llama Clínica Antolex. Vamos a hacer 6 años ya mismo y la verdad es que estamos teniendo muchísimo éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que se hace con amor al final sale bien, ¿no? Y eso es lo que yo intenté desde el primer momento, eh, profesionalizarme a través de sacarme todas las titulaciones oportunas para poder ejercer como terapeuta en adicciones, especialista, también en intervención familiar, mediador social, técnico profesional, bueno, una serie de titulaciones para poder ejercer esta profesión y la verdad es que la intención era de que más familias conocieran un funcionamiento o una metodología exhaustiva para que realmente pudieran abandonar el consumo de sustancias tóxicas y sobre todo que se diesen cuenta de que el problema no era la droga, sino en el por qué usaban la droga, ¿no? Y ahí radicaba. En ese punto, Sí, perdona que te interrumpa, ese es un punto bien importante, porque tú sí, sabes que en mi experiencia aquí en la clínica, en House of Freedom, una de las cosas que hemos visto mucho es que la adicción como tal, ¿verdad? El consumo de sustancias muchas veces es una expresión del síntoma, pero no es el problema como tal. Y tú acabaste de tocar un punto que es el aspecto emocional donde me imagino, ¿verdad? Y pues yo voy a dejar obviamente que tú no hables. Me imagino que tal vez durante ese tiempo y tal vez un poco antes, donde tú empiezas tu adicción, tal vez estabas tratando de manejar ciertas emociones y pues te topaste con la droga, viste que tal vez que te funcionó, te cambió el estado de ánimo y entonces, ¿verdad? Pues te volviste adicto a ella. ¿No? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ese punto que yo pienso que es tan importante? sí, sí, ese punto no es que sea importante, yo creo que es el más importante, porque yo tengo un problema que yo traigo la enfermedad de la adicción o la adicción de predisposición genética, ¿no? Entonces yo traigo una serie de carencias, una serie de inseguridades y una serie de miedos desde pequeño que obviamente se trasladan o se extrapolan a la sociedad a través de ser tímido, introvertido, apartarme un poco del grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el cual yo pruebo la sustancia con 12 años, ahí encuentro algo exterior que entra en mi cuerpo y tapa todas esas sensaciones y me convierte en algo que realmente no soy, ¿no? Me convierte en algo en lo cual ya no tengo, ya soy totalmente diferente o soy totalmente polo opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Que mi sistema por supervivencia, por decirlo de alguna manera, analiza y se da cuenta de que esa sustancia lo que hace es convertirnos y tapar todas esas cosas que nos hacen ser pues tímido e introvertido y ahí encuentra, por decirlo de alguna manera, la solución. Obviamente yo en ese momento no soy consciente, yo en ese momento la uso por ocio, pero a medida que va pasando el tiempo voy queriendo sentirme de esa forma cada vez más tiempo, ¿no? Hasta que empieza a generarse lo que es la dependencia emocional, por supuesto, y la dependencia física a la sustancia. Y el problema está clarísimo, que no está en la sustancia, el problema está en el por qué usamos la sustancia, porque al final nosotros tenemos una descompensación emocional, sentimental, y sobre todo al final para mí la enfermedad de la adicción no es la droga, sino el sufrimiento que genera, ¿no? O el sufrimiento que tienes interno, que es el que realmente quieres tapar, ¿no? Y a través de eso, lo que pasa es que eso te das cuenta ya una vez que estás en un proceso que te enseña y empiezas a darte cuenta. Nadie quiere destrozarse su propia vida, Mm. nadie se la quiere destrozar. O sea, nosotros no nos la queremos destrozar, pero hay algo dentro de nosotros que es la gestión emocional, la poca tolerancia a la frustración y a nivel cognitivo y a nivel personal somos personas que tenemos muchísimas carencias y esas carencias la sustancia la trabaja y la tapa. Entonces, cuando encontramos la sustancia, todo parece que cambia, pero realmente no es así.
Sí, y en tu caso, Alex, ¿qué sustancia era la, verdad, la sustancia que más estaba utilizando? Porque yo sé que hay personas que utilizan el término, la sustancia de preferencia, pero yo no creo que nadie, prefiere ser adicto o elige ser adicto, ¿verdad? Muchas veces es como que la droga que se nos presentó, pero ¿qué sustancia fue la sustancia que tú estabas utilizando cuando comenzaste y toda esta sobredosis que tú explicaste? Mira, hay una situación que yo, por ejemplo, mi madre decía en las terapias, ¿no? Que ella sabía que yo era adicto desde pequeño, porque yo ya utilizaba las cosas que me rodeaban y, por ejemplo, la comida, ¿no? En este caso, los cereales que a mí me gustaban mucho, de forma obsesiva y compulsiva, ¿vale? Entonces yo ya tengo comportamientos adictivos, obsesivos y compulsivos con cosas en las cuales utilizo para ya tapar o intentar de tapar esas carencias, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo entro en 12 años, ya más o menos empiezas a sociabilizar un poco, no empiezas a salir de casa y ahí es cuando ya realmente empiezas a ver lo que suele haber con esa edad, ¿no? Más o menos en el entorno en el que yo me movía, ¿no? Estaba el cannabis y el alcohol. Sí que es verdad, sí que es verdad que lo que también influye muchísimo es el entorno en el que vives, el entorno en el que te desarrollas, porque al final te conviertes o intentas imitar a las personas que has visto que te han enseñado, ¿no? Como tu padre, ¿no? Entonces, yo desde pequeño ya tenía un criterio muy estructurado de lo que había que hacer los fines de semana, de lo que había que hacer en los tiempos de ocio, de lo que había que hacer en los días de fiesta, ¿no? Porque al final me daba cuenta de que toda la sociedad que me rodeaba, cada vez que había un día de fiesta, consumía una sustancia que los ponía más contentos, los hacía más alegres, ¿no? Y yo percibía que disfrutaban, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo salgo con 12 años a la calle, en mi tiempo de ocio, pues obviamente mi predisposición ya va en búsqueda de esa sensación, ¿no? De la cual llevo viendo durante tantísimo tiempo, ¿no? Desde que era muy pequeño en casa. Entonces, mi primera sustancia empieza a ser el cannabis. Yo empiezo a fumar tabaco con 9 años, ¿vale? Pero bueno, al final lo que es la sustancia que me altera el estado emocional a niveles de psicoactividad, empiezo a fumar cannabis y a continuación, al poco tiempo, empiezo a encontrar el alcohol. Y al poco tiempo, como yo siempre digo, y la gente que me conoce lo sabe, el alcohol y el cannabis bailan en la misma fiesta que cualquier otra droga. Entonces, el adicto tiene esas carencias que por necesidad necesita ir tapando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si sabes perfectamente que la cocaína te va a proporcionar más colocón, que es una droga un poco, se tenía por aquel momento un poco más elevada de colocón. Entonces, automáticamente no le tienes miedo. ¿Por qué? Porque al final el adicto tiene esa predisposición de experimentar nuevas sensaciones y experimentar pues ese tipo de colocones, ¿no? Y automáticamente pruebo la cocaína. Mis drogas estrellas siempre han sido, bueno, la droga estrella que me destrozó lo que es la vida realmente fue la cocaína, ¿vale? Pero he fumado muchísimo cannabis y he bebido muchísimo alcohol. Ok, sí, sí, no, eso es tremendo, Alex, y wow, tú estás dando tanta información tan valiosa que yo espero, ¿verdad? Que todas las personas que nos estén viendo y vayan a ver este video verdaderamente puedan apreciar, ¿verdad? Toda la información buena que se está compartiendo. Ahora, Alex, quería hacerte otra pregunta porque también pienso que esto es importante. Yo no sé si en tu clínica, allá en España, tú te topas con esto, pero nosotros acá en los Estados Unidos, una de las problemáticas que tenemos es que las personas cuando vienen a nuestra clínica o están interesados en nuestros servicios, han perdido ya la fe y la esperanza porque han ido a tantos otros tratamientos que no le han funcionado. Entonces, cuando vienen para acá, ok, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer diferente? Porque ya yo fui a 3, 4, 5 tratamientos y en tu caso entiendo que fue algo similar. O sea, tú estuviste en varios tratamientos. ¿Qué tú crees que fue lo que sucedió que si fue que los tratamientos tal vez no fueron los tratamientos adecuados, que sabemos que eso existen, desafortunadamente, o si era más tu estado emocional o tu disposición de cambiar, que fue tal vez la clave a lo último, porque tú mencionaste algo al principio, que fue que se te hacía difícil ver a tu madre llorar. Yo no sé si podías compartir un poquito sobre eso, si los tratamientos previos sí ayudaron en alguna parte, o si tú crees que fue ese último tratamiento que hubo algo diferente que fue la diferencia en tu vida. Mira, eh,
A ver, cuando padecemos de adicciones, la gente tiene que llegar a entender que la adicción es una enfermedad del alma, es una enfermedad espiritual, no es una enfermedad que te mata por dentro, ¿no? Te mata por dentro las ganas de vivir. Y lo que me estás comentando de cuando que las personas llegan a vuestro centro, ¿no? Y qué es lo que diferente hacéis, ¿no? A mí me pasa aquí también, ¿no? Pero yo lo que realmente encontré, ¿vale? En ese octavo centro, yo lo que realmente encontré fue empatía, amor, comprensión, aceptación y sobre todo encontré a personas cualificadas, pero que habían pasado por lo mismo que había pasado yo. Entonces, se hacía como un cómputo de cosas que se alinearon, en el cual yo me sentí como que estaba en el sitio indicado, pero sobre todo por ese tipo de aspectos que acabo de decir, ¿no? Entonces, yo he estado en 7 centros de tratamiento de adicciones, más el octavo, que es en el que me recupero. En esos 7 centros de tratamiento de adicciones, la gente tiene que llegar a entender, ¿vale? Que cuando te dedicas al tratamiento de adicciones de salud mental, eh, no estamos hablando de que esto es una empresa normal y corriente, no. Esto es un trabajo que se trabaja mucho con el corazón. Aquí se tratan con personas y hay que tener mucha vocación, mucho corazón, mucho amor para poder transmitírsela, porque al final ellos vienen con el alma enferma y lo que al alma la recupera y empieza a darle vida es totalmente lo contrario, darle amor, cariño, entendimiento, comprensión y sobre todo entender el sufrimiento por el que vienen pasando y sobre todo que ellos vean y entiendan que tú has pasado por ahí y lo has conseguido, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motivó, ¿no? Yo me siento en una sala de terapia en la que realmente me dan donde me tienen que dar y me dicen realmente lo que yo tengo y lo que me pasa. Y cuando me dicen eso parece como un acto de brujería. Y no era un acto de brujería, es que esas personas que había allí habían pasado exactamente por el mismo sitio donde yo había pasado. Y ya no era tanto eso, que también era una implicación de 24/7. O sea, siempre estaban por y para mí cuando me sentía mal, siempre, ya fueran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 2 de la tarde, siempre había alguien que me quería ayudar desde el amor y desde el corazón, sin la prepotencia, sin la confrontación extrema y sobre todo desde el entendimiento, o sea, entiendo dónde estás pasando. Y a mí eso me ayudó tanto porque me di cuenta de que el problema por el cual yo no me había recuperado venía por una de las sintomatologías de la enfermedad, que era que yo estaba totalmente sin amor, sin cariño, y lo que estaba era operando desde el ego, desde la maldad y desde la prepotencia. Y si me trataban con ego, con maldad y con prepotencia, al final eso yo lo percibía y lo que hacía era incluso hasta ponerme incluso hasta peor. Pero cuando me trataban diferente a como yo realmente iba, eso hacía un efecto totalmente diferente y empezaba a crecer como persona, a venirme a la amabilidad, a venirme a la paz, a venirme a la humildad, a venirme a la honestidad y empezar lo que se suele decir, a empezar a despertar. O sea, yo empiezo a despertar de un estado en el cual yo no sabía que estaba, porque parecía que estaba en otro estado totalmente diferente. Yo no era esa persona. Cuando empiezo a venirme a la realidad, empiezo a dejar de estar al ataque, empiezo a dejar de estar en alerta, empiezo a dejar de percibir daño del exterior, empiezo a esa prepotencia a diluirse, porque realmente yo lo único que era un adicto que lo único que sabía era consumir y destrozarle la vida tanto a él como a todas las personas que me habían rodeado. Entonces empiezo a ver la realidad a través de ese tipo de valores y eso es lo que a mí me hizo tener ese clic y eso es lo que hacemos aquí hoy y sé que vosotros también lo hacéis y esa es la clave del éxito para el adicto, pero sobre todo que la gente entienda que dedicarse al mundo de las adicciones es una vocación que hay que tener muy, muy dentro a través de tener muchísima humildad y empatía, ¿no? Y entender que hay personas que se están jugando su vida y que tú eres el que tienes que intentar de ayudarlas de la mejor manera posible. Guau, me da mucha alegría escuchar eso, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en nuestra clínica, pues estamos tan ocupados que muchas veces no nos da tiempo para salir y posiblemente, ¿verdad? Compartir con otras personas que hacen esta misma vocación. Pero estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Y yo me acuerdo que el fundador de nosotros, de House of Freedom, se llamaba el reverendo Esteban Morales. Él era pastor y él hablaba mucho siempre del tacto, o sea, tener tacto con las personas y eso mismo que tú estás explicando, de expresar ese amor y esa compasión. Incluso nosotros tenemos testimonios de personas que se han recuperado en nuestro tratamiento, que explican y expresan que cuando recibieron un abrazo
aquí de uno de los consejeros, eso fue un momento y un punto de cambio en sus vidas. Y nosotros siempre hablamos también de cuatro componentes, que es el componente fisiológico, el componente psicológico, el componente social y el componente espiritual. Y pues, ¿sabes? Cuando una persona o un tratamiento ignora una de esas porciones o uno de esos componentes, pues deja mucho, tú sabes, que pueda tener este lugar para trabajar y hacer cambios. Pero estoy, como te dije, 100% de acuerdo. Yo creo que sí, mucho de lo que ha faltado en la industria de tratamiento es ese tacto, ese amor, ese cariño, esa empatía que tú hablaste, que tiene un efecto bien terapéutico en el proceso. Y cuando ya esa persona que está en este proceso de recuperación, que ha ya recibido tanto rechazo, tantas experiencias negativas, puede ver la luz, ¿verdad? Como se dice, al final del túnel, empiezan a creer, empiezan a tener fe y ahí tú puedes ver que se dan la oportunidad y hacen el cambio que tienen que hacer. So, yo creo que sí, que si tu clínica también es así, pues va a tener mucho éxito porque las personas, como tú lo mencionaste, pueden percibir ese sentir, pueden percibir ese sentimiento, pueden percibir ese cariño, y eso es bien, bien importante. Sí, y una de las cosas que yo hago, mira, yo era un paciente muy, muy complicado. Yo era un paciente muy complicado, con un criterio muy cerrado y muy limitante, ¿vale? Y a mí me hacían ver las cosas de una forma en la cual yo no la entendía. Entonces, una de las cosas que yo hago y que me gusta hacer mucho es hacerle entender al paciente lo que realmente tiene que hacer, el motivo por el que lo tiene que hacer y qué resultado va a obtener. Entonces, lo que es la explicación a través de que él llegue a entenderlo, para que él lo pueda interiorizar. Y hay que tener mucho cuidado porque el adicto viene del consumo y cuando el adicto está en el consumo lo que percibe del exterior no es realmente eso, es totalmente al contrario. Entonces nos ponemos desconfiados, nos ponemos con un criterio cerrado y al final cuando tú se lo haces entender de una forma totalmente desde el punto, desde la empatía y desde sobre todo, de desgranar el funcionamiento de la enfermedad, hace que él lo entienda. Entonces, una vez que él lo entiende, lo ve y cuando ya lo ve no le cuesta trabajo hacerlo. Y sobre todo también explicar muy bien, ¿no? Qué son las consecuencias que vas a tener si haces las cosas bien, ¿no? Y son cosas que al final, cuando un paciente empieza a darse cuenta de los frutos de hacer las cosas bien a través del entendimiento, el amor, el cariño, la empatía, pero con constancia, sacrificio y mucho esfuerzo, empiezas a recibir unos frutos, empiezas a recibir un bienestar, que ese bienestar es al que ellos no han sentido nunca. Entonces, ¿por qué no han sentido nunca? Porque casi siempre han estado en la adicción activa. Entonces, ese bienestar empieza a hacerles sentir muy bien, a tener esas sensaciones de la cual están empezando a descubrir. Y el adicto es adicto. Y cuando el adicto descubre el bienestar, es muy complicado que vuelva atrás, porque lo que quiere es estar cada vez estar mejor y cada vez estar más fuera de ese sufrimiento y de esa agonía. Y a través del tratamiento va elevando el nivel de conciencia, va haciendo el tratamiento, como nosotros le llamamos, de alto rendimiento, que es constancia, sacrificio y esfuerzo a través del entendimiento y el crecimiento personal, basado en la enfermedad de la adicción, empieza a darse cuenta de dónde estaba metido y empieza a ver desde la perspectiva el tipo de vida que tenía y el tipo de vida que está consiguiendo. Entonces, los resultados son asombrosos. Y ahí es cuando yo empecé a desmontarme el personaje del cual yo quería seguir arraigado, pero simple y llanamente porque mi enfermedad lo que quería era tenerme ahí para yo seguir consumiendo. Entonces, al final, empiezas a desprenderte de lo que te estaba matando y desde la perspectiva ves cómo vas creciendo y eso te anima a seguir creciendo porque cada vez vas recibiendo mejor y más resultados buenos, bonitos y sobre todo lo que yo digo, conciencia y tranquilidad y paz mental. Sí, sí, eso es muy correcto, Alex. Ahora, Alex, otra pregunta. Tú sabes que una de las preguntas que más nos hacen, específicamente la persona que está pasando por la problemática, en este caso el adicto, es cuánto tiempo deben de estar en tratamiento. ¿Ves? Es una pregunta que incluso yo hice un video en nuestro canal de YouTube que explica esa contestación, pero me gustaría escuchar tu punto porque muchas veces tenemos personas que posiblemente llevan 3 5 años, 10 años en la adicción y vienen con una idea de que van a hacer 30 días de tratamiento
y que ya todo se arregló. Y pues me imagino que tal vez, ¿verdad? Veo que te estás riendo, que esto tal vez algo que tú estás, has experimentado con algunos de los clientes que van a tu clínica, donde posiblemente quieren estar un periodo de tiempo muy corto y pues tal vez no es suficiente pues para poder trabajar todas las áreas suficientes, porque obviamente la meta de ir al tratamiento es pues más nunca tener una recaída, ¿verdad? Y estar sobrio el resto de la vida. Esa siempre es la meta, pienso yo, ¿verdad? Para toda persona que verdaderamente quiere ser libre de esto. So, cuéntanos un poquito sobre cómo tú manejas esa situación. A ver, el adicto es adicto a una sustancia que le proporciona un colocón instantáneo. Entonces, el adicto se ha acostumbrado a tenerlo todo aquí, ahora, ya y rápido, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ellos entran en tratamiento quieren estar bien aquí, ya, ahora y rápido. Y eso es imposible. O sea, desaprender todo lo que has aprendido mal durante tantos años en adicción en activo no es tan fácil. O sea, el ordenador, que es el cerebro humano, no desaprende tan fácil. Y no es que desaprenda con un botón, sino que tiene que desaprender a través de hacer un esfuerzo y un cambio de hábitos totalmente diferente y recibiendo una terapia durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque no es tan fácil como tocar un botón y resetear. Tiene que desaprender y volver a aprender. Mira, hay como yo enfoco las adicciones, yo siempre pensaba lo mismo, ¿no? Un tratamiento de 28 días, un tratamiento de 3 meses. Vale, lo primero que tenemos que llegar a entender es que hay una dependencia casi siempre física y después hay una dependencia emocional, ¿vale? Entonces, tú cuando llegas a un tratamiento, yo siempre digo lo mismo, digo, el primer año es para dejar las drogas y el segundo año es para aprender a vivir sin ellas y para unir mente y corazón. O sea, yo considero que un buen tratamiento, porque el tratamiento no es solo dejar las drogas, no, dejar las drogas es la primera parte. Lo difícil es no volver a ellas. Y lo difícil es, después de haber experimentado el colocón que proporcionan las sustancias químicas de forma momentánea, intentar llegar a ser feliz sin ese tipo de sustancias a través de la dopamina que se genera cuando empiezas a hacer la dopamina de larga duración que viene a través de hacer un gran esfuerzo, que es la que realmente proporciona bienestar, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? Y ellos lo tienen que entender. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo no está dispuesto a generar o a transitar ese esfuerzo que realmente hay que hacer, aunque ellos no se dan cuenta de que es el único. O sea, no hay salida. Aquí el que no hace una buena recuperación, ¿vale? Pueden pasar dos cosas, que no vuelva a consumir, pero no va a ser feliz. Entonces, prefiero ser feliz y tomarme un tiempo de mi vida para poder llegar a estar, lo que se suele decir, ¿no? Recuperado de toda la sintomatología de la enfermedad y de hacer un buen crecimiento personal, porque tenemos que llegarnos a dar cuenta que venimos del infierno, venimos de hacer cosas en lo que hemos perdido la dignidad, los valores, los sentimientos y las emociones. Entonces, recuperar todo eso no es fácil y no lleva un corto periodo de tiempo. Entonces, yo considero que un buen tratamiento está entre 2 y 3 años. Eso es, pero bien hecho, por supuesto. Sí, claro, eso es tremenda contestación y estoy de acuerdo porque, ¿sabes? Como tú dijiste, es verdad, es una cosa estar sobrio, ¿verdad? O estar viviendo sin sustancias y otra cosa es pues aprender a vivir sin esas sustancias, específicamente cuando la persona ha estado ya tan acostumbrada a estar bajo, ¿verdad? Esta droga o como nosotros llamamos muchas veces esta anestesia es tan importante. Y fíjate, también te iba a decir, Alex, en mi experiencia, no sé si tú sabías, pero House of Freedom es un tratamiento que es cristiano también. Nosotros tenemos, ¿verdad? Creemos en la Biblia, en Jesucristo y en el Espíritu Santo y todas esas cosas. Y hemos visto, sí, que muchas de las personas que tienen ese encuentro con el Señor han podido, ¿verdad? Superar a largo plazo estas adicciones. Y pues quería saber si tal vez tú has visto algo similar allá en tu clínica, cuando las personas tal vez tienen algún despertamiento espiritual que puedan entonces estar más, ¿verdad? En fila y más envueltos en su proceso. Mira, una cosa que tienen que también saber muchísimo las personas que padecen de adicciones es que nosotros tenemos una de las problemáticas que se llama la gestión emocional. La gestión emocional la tenemos nula y casi siempre la hemos hecho y hemos enseñado a nuestro cerebro a que la haga a través del consumo, ¿no? Y sobre todo también hay otra cosa importante que es la tolerancia a la frustración. O sea, lo que es la gestión emocional y la tolerancia a la frustración, lo que es disfrutar de las cosas, celebrar las cosas y
sufrir y pasarlo mal por las cosas que también nos pueden pasar en la vida, nosotros lo tenemos muy arraigado al consumo, ¿no? Para que nos ayude a gestionar y a transitar tanto la euforia como la frustración. Entonces, la gestión emocional es una cosa que no se desarrolla de la noche a la mañana y obviamente es algo súper mega importante para llegar a tener una vida plena, ¿no? Y luego lo que me comentas, yo, a ver, lo que me comentas del tratamiento cristiano, yo sí considero, muy considero, yo no nombro nada, ¿no? Porque es un tratamiento profesional, pero nosotros sí es exactamente lo que tú acabas de decir. Nosotros le llamamos la vida, ¿no? La vida te quiere, la vida te ama, ¿no? Y a través de creer y a través de ser agradecido y a través de utilizar un poco, ¿no? La formas de enseñar de la Biblia o de cualquier cosa que te haga creer en algo y ser mejor persona, te ayuda muchísimo a enriquecer el alma, ¿no? Que el alma ya decimos que está pudrida por la enfermedad de la adicción. Entonces, nosotros siempre le ponemos el nombre para no tener conflictos con nadie, es porque sabemos cómo está la sociedad hoy en día, para no tener conflictos con nadie lo llamamos la vida, ¿no? Y la vida al final viene arraigada de esas enseñanzas, ¿no? Que esas enseñanzas al final, si las proporcionas en todos los aspectos de tu vida, vas a crecer y te vas a enriquecer de una forma muy bonita. Y si vosotros lo hacéis así, a mí me parece genial, pero siempre y cuando, como yo siempre digo, ¿no? Tiene que ir acompañado de la parte espiritual, ¿no? Que es esa y me encanta, y después viene acompañado, ¿no? De la parte cognitiva y la parte profesional. Entonces, eso hace que se nutran muchísimo más de dos puntos y dos pilares súper importantes y eso hagan que avancen muchísimo más. Claro, claro, y a ese punto, como tú dices, pues claro, nosotros pues sí tenemos profesionales como tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos, ¿sabes? Terapistas, usamos medicamentos, ejercicios, laboratorio, incluso nosotros hacemos tomografías del cerebro, tenemos oxigenoterapia hiperbárica, o sea, utilizamos muchos métodos científicos para ayudar porque, pues, como dijimos al principio, pues si esta persona está compuesta de un aspecto fisiológico, psicológico, social y espiritual, pues no podemos solamente dedicarnos todo a una área y dejar otra área, pues como decimos, ¿verdad? En Puerto Rico, chueca o vacía, que sería, ¿verdad? Un poquito, no sería una sabia decisión para hacer eso. Y Alex, Sí. y pues no sé qué otro puntito quisieras compartir o si nos quisieras hablar un poquito sobre tu podcast, cómo empezaste eso, cómo te va y cómo las personas pueden seguirte si están interesados. Mira, yo quería decir, ¿no? Que, a ver, lo que nosotros, yo tengo dos partes, ¿vale? Las quiero explicar y os lo voy a explicar a vosotros. Creo que no las he explicado nunca, ¿no? Y eso que he grabado varios podcasts, ¿no? Pero hay una parte, ¿no? En la cual yo tengo la clínica y los tratamientos, ¿vale? Que ayudamos a las personas a salir de la adicción, ¿no? Y es mi trabajo. Pero luego hay una parte, ¿no? Que yo utilizo, que eso me lo ha dado el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento me lo ha dado a través de como vosotros le llamáis y a lo vuestro, ¿no? Yo le llamo a la vida, ¿no? Y la vida ha querido de que yo diera ese mensaje al mundo de forma altruista, porque yo no lo mezclo con la clínica, ¿no? Alex Manejo y Adictos a la Vida, ¿no? Y yo tenía la necesidad tan imperiosa de dar un poco de lo que me habían dado, ¿no? Ujú. Y a eso se unió el amor por las personas que sufren, se unió la humildad, se unió la empatía y sobre todo se unió algo muy importante, ¿no? Ver la cara de felicidad de mi madre, ¿no? Entonces, yo necesitaba imperiosamente y tenía los recursos y tenía las capacidades de lanzar ese mensaje al mundo, ¿no? Entonces, el movimiento se llama Remover Conciencia y yo con el movimiento de Remover Conciencias no pretendo hacer nada más que la gente despierte esa conciencia y den el paso a recuperarse donde estén, en el punto, en el sitio del mundo en el que estén, en el sitio del país o donde esté, pero que den el paso de entrar en recuperación porque al final no merece la pena. Hemos venido aquí a la vida a vivir lo que es la vida y la vida es un tiempo determinado. O sea, yo lo que pretendo es que las personas que padecemos de adicción no solo vengamos a la vida a sufrir, no solo vengamos a la vida a autodestruirnos, sino que nos demos la oportunidad
de entrar en tratamiento, de recuperarnos y de vivir una parte de esa vida, vivirla bien y feliz, ¿no? Y proporcionando amor, proporcionando cariño, disfrutando de nuestros seres queridos, pero sobre todo disfrutando de nosotros a través de tres pilares fundamentales, ¿no? El razonamiento, la lógica y la ética, ¿no? Y también añadiría mucho lo que es la moral, ¿no? Entonces, el movimiento Remover Conciencia, lo único que yo pretendo con ese movimiento es grabar y dar todo el valor, todo mi conocimiento, todo lo que he descubierto, porque he estudiado muchísimo de esta enfermedad de una forma científica y sobre todo espiritual y del alma, ¿no? Entonces, eso la gente no lo sabe y la gente debe de saberlo porque realmente al final el problema que tienen es básico y es que la enfermedad de la adicción no es el consumo, sino el sufrimiento. Están sufriendo y la gente no nos merecemos estar en un sufrimiento por algo que desconocemos. Entonces, es bueno conocer, saber para detectar el motivo y el porqué y sobre todo poder actuar, aplicar y dejar de sufrir. Sí, sí, Alex, pues suena como que tú has encontrado el propósito en tu vida. Y Totalmente mi propósito ha sido ese, ¿no? Y lo que quería decir también que a día de hoy recibimos muchísimos mensajes de que realmente era muy necesario ese mensaje, de la forma en la que se lanza el mensaje, porque esto de las adicciones no es nuevo, pero en la forma en la que se lanza, tal y como nosotros nos hemos recuperado, ¿no? A través del amor, del cariño y de la empatía, muchísimas personas están consiguiendo ponerse en tratamiento en todos los sitios del mundo y es una auténtica maravilla. qué bueno, sí, eso verdaderamente es tan necesario en el día de hoy que, ¿verdad? Hay tanta división, tantos pleitos, tantas guerras y tantas diferentes cosas. Caramba, me da mucha alegría escuchar, ¿verdad? Que no solamente aquí vemos estas cosas, pero que en otros lugares también, allá como, ¿verdad? En tu clínica y en España. Y pues, Alex, pues mira, ya, ¿verdad? Pues no quiero seguir consumiendo mucho de tu tiempo porque sé que estás ocupado, pero nosotros aquí en el programa siempre nos gusta que la persona, el invitado, dé un consejo personal. So, la manera que yo lo presento es la siguiente. So, imagínate que tú tuvieses una persona frente tuyo. Esta persona puede ser algún familiar como el padre o la madre del usuario, el usuario mismo. ¿Qué consejo tú le darías a esta persona para, no sé, para brindarle esperanza, para que pueda salir de esta problemática? ¿Qué tú le dirías si tuviese a una persona frente tuyo, algo que venga de Alex, del corazón? Pues yo le diría algo muy básico. Yo le diría que si tiene un problema de adicciones, por supuesto que se ponga en tratamiento. Y si se pone en tratamiento, de maravilla. Pero si tiene un problema de adicciones y no quiere reconocerlo o le está costando recuperarse, simple y llanamente que analice los 5 pilares fundamentales de una persona, por lo menos para mí, ¿no? Que analice cómo están sus relaciones sociales, que analice cómo está su relación de pareja, que analice cómo está su relación familiar, que analice cómo está su economía y su relación laboral y sobre todo que analice cómo se encuentra física y emocionalmente. Cuando analiza esos 5 pilares, si le va estupendamente, si no está a través del autoengaño, no tiene ningún problema, pero seguro que si tiene un problema de adicciones está súper dañado esos 5 pilares. Y al final yo le diría que si no se está dando cuenta de que está teniendo una serie de hábitos que realmente le están haciendo vivir una vida que él realmente no quiere vivir, por mucho que él se empeñe en querer vivir esa vida. Es mentira, es el autoengaño para seguir manteniéndote en el criterio limitante de poder seguir consumiendo en lo que estás consumiendo, porque al final la enfermedad, la única meta que tiene la enfermedad de adicciones es matar a la persona que la tiene. O sea, entonces, yo le diría que tuviera ese despertar y que se diera la grandísima oportunidad de permitirse ser feliz y de permitirse encontrar la mejor versión de esa persona, que sacara todas esas capacidades que realmente tienen, porque si es adicto tiene que tener esas capacidades de fortaleza, de resiliencia y sobre todo de disciplina y motivación a través de la constancia, el esfuerzo y sacrificio, y que fuese capaz de motivarse no para dejar la droga, sino por supuesto, en reconvertirse en una nueva y mejorada versión de él. Y en caso de que fuera un familiar, el consejo que yo le doy a los familiares, por favor, por favor, por favor, por favor, es que cuando tengan un hijo con problemas de adicciones, no intenten de tratarlos como ellos creen que deben de tratarlo. Ellos no saben tratarlo, al igual que ellos no pueden tratar cualquier otro tipo de enfermedad, y que se pongan en manos de profesionales. Y otro consejo que yo también le daría a los adictos que dicen que yo solo sí puedo, es básico. Nadie puede hacer algo
extraordinario sin que alguien lo enseñe. O sea, si tú has entrado en la droga, has entrado en la droga porque alguien te ha enseñado el camino a entrar en la droga a través de ofrecerte o tú a través de verlo. Pero para poder salir tienes que dejarte ayudar por alguien que ya haya salido de ahí y que te enseñe el camino, porque tu problema está en tu cabeza y tu cabeza es el problema y tu cabeza es la que te ha traído o es la que te ha llevado a través del pensamiento a tocar fondo. Entonces, no te ciegues y la realidad y la real valentía de una persona está en pedir ayuda. No es nada denigrante, no es nada de expresar tus debilidades, sino pedir ayuda es la fortaleza y es el acto de valentía más grande del ser humano cuando se trata de resolver un problema que te está matando. Entonces, si quieres salir de la droga, no te empeñes en hacerlo solo, solo no vas a poder. Necesitas pedir ayuda a alguien que realmente te pueda enseñar el camino que ya haya salido de ahí. Excelente, Alex, tremendo consejo y estoy de acuerdo con lo que dijiste. Espero, ¿verdad? Y yo sé que este video va a llegar a esa persona que, ¿verdad? Que necesita escuchar este mensaje y por eso es que hacemos lo que hacemos. Y Alex, si nos puedes decir una vez más, ya para finalizar, dónde las personas pueden conseguirte, cómo pueden conseguir información sobre tu clínica, por si acaso alguien nos está viendo desde Europa que posiblemente pueda recibir tus servicios, ¿cómo pueden conseguirte? Mira, pues a través de la página web de Clínica Antovex y también en redes sociales, bueno, en el podcast de Toda la Vida, ahí también está toda la información y en Instagram de alejandro.manejo y también estamos en TikTok y demás. O sea, nos pueden encontrar por todas esas vías y que sepan todas las personas que se vayan a poner en contacto conmigo que voy a ser yo el que las va a atender, porque mi grado de implicación es máxima, ¿vale? Es máxima y mi única intención es de que se recupere y sobre todo que sean del punto del mundo en el que sean, pero que puedan ver los podcasts porque tienen un altísimo valor y tienen un nivel de conciencia sobre esta enfermedad y le van a hacer poder entrar en recuperación, sea en el punto en el que sean. Bueno, Alex, excelente. Y también vamos a poner los enlaces en el video, una vez que esté, ¿verdad? Disponible para la comunidad. Queremos nuevamente, Alex, darte las gracias por, ¿verdad? Darte el tiempo, estar con nosotros. Y si alguna vez estás por acá, por la Florida, en los Estados Unidos, pues te invitamos nuevamente al podcast, pero en persona, para que vengas para acá y puedas ver y compartir junto con nosotros. So, nuevamente, Alex, muchas gracias, ¿verdad? Por tu labor, por lo que estás haciendo. Yo espero, ¿verdad?, que Dios te siga utilizando para que puedas brindar esperanza y pues dar esa mano, ¿verdad?, que a las personas que tanto lo necesitan para salir de esta problemática. So, nuevamente también quiero darle gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos estén escuchando. Como siempre, les pedimos por favor que le den like a este video, se puedan suscribir también a nuestro canal de YouTube. Esto nos ayuda en gran manera para que este mensaje de esperanza para la recuperación del abuso de sustancias pueda llegar a más y más personas que tanto necesitan escuchar este mensaje de esperanza como el que escuchamos hoy de Alex. So, nuevamente, gracias a todos por su sintonía y Dios me los bendiga grandemente.